Leamos por favor, hermanos, Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 7 de Deuteronomio. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Génesis, capítulo 3 de Génesis. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé?
no comieses? El capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo o dando un argumento en relación a Dios. La serpiente dice algo respecto a Dios. Y el argumento que da respecto a Dios es: con que Dios os ha dicho. Una de las situaciones que complica mucho cuando los matrimonios están en conflicto, o cuando dos personas están en conflicto, es que el uno no le crea al otro. Si tú no le crees al otro y estás dialogando con el otro, el no creerle al otro implica que de inmediato se invalida el diálogo. A él no le creo. Si ella, si la otra parte dice no le creo al otro, y el otro dice pero necesito que me creas, y el otro continúa no creyéndole, entonces no se camina para ningún lado y el conflicto no se soluciona. Cuando se inserta en un conflicto entre dos personas esta expresión del no te creo, no hay posibilidades de buenas soluciones. El enemigo, ¿qué hace? El enemigo comienza diciendo y poniendo una cuña, diciendo con que Dios os ha dicho. No lo dice todavía, pero el planteamiento de él y para donde él está llevando el cuestionamiento es, astutamente, Dios no es creíble. Cuando leo en Deuteronomio capítulo 7, que dice Dios es Dios, y después dice Dios es fiel, nos está diciendo, oye, tenemos un Dios que es creíble, y particularmente un Dios que es creíble y en el cual podemos confiar. La idea en Deuteronomio capítulo 7 es de un padre que está al lado de su hijo, y su hijo, voy a decirlo de esta manera, su hijo está a cierta altura de un par de metros, de 1 metro, y le dice el padre, por favor, tírate. Y el niño dice, ya, y se tira en los brazos del papá y el papá lo toma. El niño se tira porque confía en el papá. Una de las cosas que yo hice con mi hijo mayor y que tiendo a hacer con los otros es que cuando estamos en el agua, yo le digo, nada para donde estoy yo, ya, pero no te alejes, me dice. Ya, yo le digo. Entonces él empieza a nadar y ¿qué creen que yo hago? Me alejo. Y entonces él, papá, no te alejes. Pero si no me estoy alejando, papá, no te alejes. Y él continúa nadando hasta que yo veo que está cansado y digo, ya, hijo. Y de nuevo le digo, ya. Al rato siguiente, ya, nada donde estoy yo, no me voy a alejar. Y él vuelve a tirarse y me dice, pero papá, no te alejes, papá, no te alejes. Y yo me empiezo a alejar. Bueno, Dios no es como yo. Si Él dice que no se va a alejar, no se va a alejar. Dios es fiel. Y la esencia para poderse acercar a la relación con Dios y disfrutar de esta relación con el Señor es entender esto, hermanos. La fidelidad de Dios. Que Dios es leal.
Satanás va astutamente haciendo como que con que Dios os ha dicho. ¿Qué dice él? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis. Pone en negativo. De todo árbol del huerto pueden comer. Hay uno solo que no pueden comer. Pero Satanás invierte las cosas. No pueden comer de todos los árboles del huerto. Entonces la mujer entra en diálogo. Y en el diálogo que entra ya está perdida. Hay diálogos que nosotros no tenemos que entrar. Hay diálogos que no debemos establecer. Porque si entramos en el diálogo, o entramos en una relación, o entramos a conversar de determinada manera, perdemos. Por el solo hecho de entrar. ¿Cómo así? Me explico. ¿Qué hubiera sido si la mujer hubiera dicho, contigo no voy a hablar? ¿Y por qué se debió haber dicho eso? Se debió haber dicho eso porque ella debió haber asumido que está cuestionando la fidelidad de Dios. Oye, ¿me estás cuestionando que Dios es fiel? ¿Me estás cuestionando eso? No puedo hablar contigo. ¿Tú sabes lo que hacen nuestros deseos y pasiones y pensamientos que provienen desde la carne? El apóstol Pablo lo llama los deseos engañosos. Los llama de tal manera deseos engañosos y que provienen desde la carne. ¿Por qué? Porque cuestionan esto, hermanos, la fidelidad de Dios. La Escritura habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Pero particularmente quiero quedarme en el gozo. Se llaman los deseos engañosos de la carne porque cuestionan las promesas de Dios para tu vida. Porque tienen como base que inclusive pudieras encontrar el gozo de tu vida y el sentido de tu vida en algo absolutamente distinto a lo que Dios ha prometido o ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Cuando un hermano o una hermana, cuando un siervo del Señor o una sierva del Señor, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios pierde el rumbo, es porque no está resonando en su vida ni en su corazón esta expresión, hermano. Dios es Dios. Y Dios es fiel. La fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. El Señor ha dicho que te va a dar una vida abundante. El Señor ha dicho que te va a ir bien. El Señor ha dicho que de tal manera te ama que ha dado a su Hijo unigénito por ti. No solo murió, sino que resucitó. El Señor te ha dicho que como Cristo fue levantado de entre los muertos, así te levantará en la situación en la que estás viviendo, no importa cuál sea. En más de alguna oportunidad a alguien yo le he dicho, a alguien que es cristiano, creo que tu problema matrimonial es mayor que tu Dios.
Entonces, si el hermano entiende lo que yo le estoy diciendo, generalmente dice, no, tú estás equivocado. Dios es mayor que mi problema matrimonial. Entonces yo podría decirte, creo que los problemas familiares que tú tienes son más grandes que tu Dios. Entonces tú tienes que confrontar y decirme, tú estás equivocado. Porque Dios es Dios. Y la fidelidad de Dios es tal que es mayor que cualquier problema familiar o matrimonial. Hay ocasiones que no hay nada que decir. Y la única respuesta es decir, vamos a ver la fidelidad de Dios actuando en esta situación. Con que Dios os ha dicho, empieza diciendo Satanás. La mujer responde y entra en el diálogo y ya se equivocó. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Puso en medio del huerto lo que estaba negado, cuando en realidad lo que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Qué interesante cómo nosotros en nuestros corazones ponemos en medio de nuestro corazón lo que está negado. Y nos centramos en que tengo eso negado. Tengo 1000 árboles de los cuales comer. 999 árboles. Pero el uno pasa a ser importante. Entonces, desde la negación comienza diciendo, mira, y la negación pasa a ser el centro. 999 árboles. Vamos a tener un buen predicador, ¿eh? No comeréis de él, y agrega, ni le tocaréis. Hace la asociación de no comer y de no tocar. Pregunto, ¿Adán o Eva estuvo presente colocándole nombre a los animales? Adán. Pregunto, ¿Adán sintió la necesidad o Eva sintió la necesidad de encontrarse con un compañero, compañera? Adán. Adán se encontró solo. Entonces, cuando ve que todo anda funcionando en pareja, se encuentra, ¿y yo? Entonces Dios lo hace dormir, de su costilla toma una costilla, de su costado toma una costilla, forma a la mujer, y ha sido y fue el mayor regalo que Dios pudiera darle a Adán. Adán valoró el regalo, valoró el huerto. Es como la niña que siempre ha tenido todo, pero Adán no siempre tuvo todo. Adán no lo tenía. El centro de Adán no era el árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Tú sabes que en Génesis capítulo 2 habla de que todo árbol que Dios creó era
agradable a los ojos y bueno para comer. Y lo dice de esta manera. La mujer dice primero, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, pero el orden es agradable a los ojos y bueno para comer. Y la mujer agrega una tercera aseveración que no estaba dicho, y esta es la tercera aseveración: codiciable para alcanzar sabiduría. Entró en un diálogo. Toma elementos de lo que Dios pone, le agrega. Entonces toman desde el árbol, come. El marido está ahí al lado. La serpiente le dice: no, lo que pasa es que Dios sabe que vosotros, y le habla a los dos. Y el marido está mirando, está escuchando el diálogo, está escuchando el cuestionamiento de la serpiente en relación a Dios. El marido estaría pensando: no, si la serpiente está mintiendo, yo sé que Dios es fiel, pero no dice nada. El que guarda silencio es responsable y culpable como el que actúa. Pero Adán, ¿por qué no dices nada? Y después toma la fruta, come, y la mujer da a su marido. El marido toma la fruta y como su mujer comió, él come. Porque si en el centro de la vida estaba Eva, en el centro de la vida estaba, en el corazón de Eva estaba el árbol, en el centro de la vida de Adán estaba Eva. Luego dice que vieron que estaban desnudos, tuvieron miedo, se avergonzaron. Aquí me surgen varias cosas. Nosotros cuando vamos a las Escrituras para leer las Escrituras y aprender de Dios y saber de Él, nos podemos poner en diferentes miradas. Y desde las miradas que podemos mirar a Dios es desde el miedo. Y decir: no, lo que pasa es que yo le sirvo al Señor porque yo le tengo miedo. Imagínate si yo peco de alguna manera y de alguna manera, no. En los juicios de Dios van a caer sobre mi vida y sobre todos, y sobre mí particularmente, y sirve a Dios y se acerca a Dios desde el miedo. Desde el miedo. Y relacionarse con alguien desde el miedo, les digo algo, no produce ni gozo ni paz. La otra opción es lo que dice después, desde la vergüenza. Relacionarse con Dios desde la vergüenza. Relacionarse con Dios desde la culpa. ¿Cómo así? Es que hemos escuchado tantas veces, hermanos, y es cierto, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, es cierto. Pero he escuchado tantas veces que la manera de acercarse y de plantearse delante de Dios es que te sientas culpable. Y tu vida y con tu conducta y tu comportamiento y tu día a día es desde la culpa en tu relación con Dios. Es que no somos nada. No estoy desconociendo que hay pecados que tienes que renunciar. Si estás pecando de alguna manera, el apóstol dice: deja de pecar.
Pero tu relación con Dios no debe ser desde la culpa, desde lo que pasó, lo que viviste. No debe ser. Sino que tienes que retomar este principio. Tu relación con Dios debe ser desde su fidelidad. ¿Cómo así? Si Dios ha dicho algo, la consecuencia natural y lógica es que tú creas lo que Dios ha dicho. El Señor no solamente se hace cargo de tu pecado, Él se hace cargo de tu vergüenza. Él no solamente se hace cargo de tu pecado y de tu vergüenza, Él se hace cargo de tu culpa. Y es desde la fidelidad de Dios, es de donde te has de relacionar. Marcos Huerta escribió en su Face, y yo lo tomé conmigo, y dice: si el cristiano entiende la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, el diablo tiembla. Pero si no entiendes, y si dices: es que no somos nada, Dios no dice eso. Dios nos llama a sus hijos amados. Es que yo nunca voy a poder salir de esta situación. Dios no dice eso. Dios dice que somos más que vencedores. Si es que dices y te repites y vives desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, Satanás está cuestionando por otro lado y está diciendo: ¿con qué Dios os ha dicho? Satanás cita las Escrituras, cita los dichos de Dios, tergiversándolo, mintiendo. El planteamiento del enemigo es siempre cuestionar la fidelidad de Dios. El cuestionamiento del enemigo es cuestionar lo que Dios ha dicho. Y van a escuchar cosas como esta en su corazón, en sus cabezas, afuera de ustedes. La Biblia